Continuamos con el bloque dedicado a la prevención de riesgos laborales. Este es el tercer vídeo de la unidad 2, Legislación, Organización y Gestión en Prevención de Riesgos Laborales. En esta tercera parte vamos a ver sobre todo la gestión de la PRL. Hablaremos de los principios de la gestión, las actuaciones que se deben realizar en gestión de PRL y concretaremos tres conceptos: el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de los riesgos laborales y la planificación de la acción preventiva. No, míralo. Te lo voy a decir bien claro, ¿eh? Ve hasta los huevos de tus simulacros. Sí. Te copio, Benito, te copio. Desalojo completo. ¿En cuánto? 700 personas en 2 minutos. Mejorable. Cambio y corto. Los principios de la gestión en prevención de riesgos laborales están recogidos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y son los siguientes. Evitar los riesgos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, ya lo hemos dicho en varios vídeos anteriores, es que siempre que se pueda debemos evitar los riesgos. Por ejemplo, si un trabajador tiene que subir a un tejado a 15 metros de altura para realizar un trabajo, lo primero que nos podríamos plantear no es si tenemos que darle un arnés a ese trabajador, sino pensar si realmente es necesario que suba, porque a lo mejor el trabajo se puede realizar de otra forma o desde otro sitio más seguro y evitar así al 100% el riesgo de caída. El segundo principio es evaluar los riesgos que no puedan evitarse. Y este proceso nos va a ayudar a identificar esos riesgos inevitables y a poder analizar la probabilidad de que ese riesgo cause daños y la gravedad de esos daños. ¿Para qué nos sirve la evaluación de los riesgos laborales? Pues esto nos lleva a al siguiente principio de la gestión en riesgos laborales: combatir los riesgos en su origen. Debemos plantear medidas preventivas que eliminen la causa o las causas principales del riesgo. Por ejemplo, si vamos a realizar un trabajo de soldadura en una instalación industrial y nos damos cuenta de que cerca hay un almacenamiento de azúcar, es decir, que estamos en una zona atmósfera explosiva, se llama esto, porque si no lo sabías, el azúcar en suspensión puede explotar. También con otras sustancias, con otras partículas, como por ejemplo la harina o el chocolate. I'll get him on the way. Thank you. I mean, extremely large. From my house and the windows. I've seen fireball up in the air about 100 feet. Pues bien, ¿qué debemos hacer ante este riesgo, ante esta alta probabilidad de que mientras que la persona o el trabajador está realizando los trabajos de soldadura se produzca una explosión por haber partículas de azúcar? Pues podemos, por ejemplo, plantearnos si es necesario que la soldadura se haga en esa zona, porque a lo mejor podemos realizar la soldadura en otro lugar distinto y luego trasladar las piezas. A lo mejor no es necesario realizar el procedimiento en sí de la soldadura, se puede utilizar o realizar cualquier otro procedimiento, por ejemplo, utilizar un pegamento altamente efectivo. Pues tenemos que plantearnos, por ejemplo, si podemos humedecer la zona en cuestión para asegurarnos de que no existan esas partículas de polvo de azúcar en suspensión. También nos tenemos que asegurar de que las personas que van a realizar esa soldadura tengan la formación y la experiencia necesaria para hacerlo en una zona de atmósfera explosiva. Si se cuentan con los permisos de trabajo necesarios, prohibir el acceso a todo aquel que no sea personal autorizado, mantener extintores cercanos,
intentar que haya en la zona lo más cerca posible mantas ignífugas, en fin, una serie de posibilidades para combatir ese riesgo en el origen, mucho más complejas que simplemente dar el EPI o el equipo de protección al trabajo y ya está. Al trabajador, perdón, y ya está. Tenemos que adaptar el trabajo a la persona. Pues esto tiene mucho que ver con el concepto de ergonomía. Proporcionar materiales e instrumentos de trabajo a los trabajadores que sean adaptables en altura, en el ancho, por ejemplo, mesas y sillas regulables en altura, o por ejemplo, un casco que se pueda adaptar al tamaño de la cabeza de cada uno de los trabajadores. También es importante adaptar el trabajo a la persona teniendo en cuenta sus condiciones. Recordemos, pues, aquellos trabajadores de mayor sensibilidad, como mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, con problemas físicos o psíquicos, menores. Debemos tener en cuenta la evolución tecnológica, es decir, la tecnología va dando pasos agigantados, ya lo vemos en nuestro día a día, y no podemos quedarnos apalancados en antiguos procesos, maquinaria, etc. Por ejemplo, si recordamos vídeos anteriores, vimos una máquina segadora y que se paraba automáticamente al notar contacto con un dedo. Pues si necesitamos una de esas máquinas segadoras en nuestra empresa y debemos sustituir alguna que ya tenemos, pues quizá deberíamos plantearnos la compra de algunas de este tipo. Otro principio es sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro. Por ejemplo, el ejemplo de un producto altamente tóxico en una lavandería, pues lo sustituimos por otro que haya en el mercado que no sea tan tóxico. Tenemos que planificar la prevención. Es decir, una vez que hemos identificado y evaluado los riesgos, tenemos que elaborar una serie de medidas preventivas, decidir en qué plazo de tiempo vamos a aplicar esas medidas y el responsable que va a llevar a cabo esas medidas. Debemos adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Esto ya lo hemos dicho en vídeos anteriores. Primero es la protección colectiva y si aún siguen quedando riesgos, ya es cuando vamos a proporcionar los EPIs, el equipo de protección individual, a los trabajadores. Pusimos el ejemplo de una obra en un edificio, en una quinta planta, en un edificio abierto, donde vamos a poner una barandilla o redes porque existe el riesgo de caída a diferente nivel. Y si no se consigue aún eliminar el riesgo por completo de caída, pues entonces ya ahí en ese momento es cuando vamos a repartir arneses de seguridad de uso obligatorio entre los trabajadores. Y el último principio es el de dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Hemos dicho que deben de estar formados e informados en todo momento de los riesgos que existen en su lugar de trabajo. Pasamos a las actuaciones en materia de gestión de prevención de riesgos laborales. Cuando hablamos de la gestión de prevención en riesgos laborales, ¿de qué hablamos? ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues bien, nos estamos refiriendo concretamente a estas acciones. A la elaboración de un plan en prevención de riesgos laborales, a la evaluación de todos los riesgos que no se han podido evitar y a la planificación de la actividad preventiva. Estos tres conceptos o estos tres primeros puntos los vamos a ver más adelante. También consideramos gestión de la prevención en riesgos laborales, la vigilancia de la salud de los trabajadores, acordándonos que ya hemos visto el punto de todas las revisiones médicas que se realizan a los trabajadores para vigilar su salud. La formación y la información de los trabajadores también forma parte de la gestión. La elaboración de un plan de emergencia y la prestación de primeros auxilios que veremos en unidades posteriores. Y la adopción de un modelo organizativo en prevención de riesgos laborales también forma parte de la gestión en prevención. Acordaros que ya lo hemos visto, que el empresario debe elegir si se hace cargo personalmente de la prevención de riesgos laborales, si cumplen los requisitos, delegar esa prevención de riesgos laborales en uno o varios trabajadores, si les fuera posible, constituir un servicio propio de prevención de riesgos laborales en los supuestos en los que obliga la ley, o contratarlo a una empresa externa.